Hemos llegado al tiempo de la predicación y tenemos este tiempo juntos para aprender lo que nos enseña nuestro Dios en su palabra. Seamos todos bienvenidos, también los que siguen ahí en la transmisión. Por ahí me mandaron una llamada, me hicieron una llamada de que iban a estar siguiéndonos, así que también saludos por ahí a los hermanos que van a estar en la transmisión. Y todos juntos aquí buscando el rostro del Señor. Quisiera iniciar este mensaje compartiendo cierta historia que escuché hace algún tiempo y que me parece tal vez pueda ser provechosa para introducirnos en este tiempo de la predicación. Esta es la historia de un hombre sabio que quería darle una importante enseñanza a su joven discípulo. Y para ese propósito, los dos emprendieron un viaje a un poblado un poco retirado de donde se encontraban. Y llegando a ese poblado, pues era muy pobre el lugar, pero a la casa donde llegaron era especialmente pobre. Ahí donde llegó el sabio juntamente con su discípulo. Tocaron la puerta, les abrieron y había una situación bastante precaria. La familia solamente se alimentaba de lo que una vaca flaca llegaba a producir de leche para la familia. Entonces la mayor parte de la familia estaba desnutrida y pasaban esa gran dificultad. El joven discípulo tenía esa tristeza dentro de él de pensar qué se podría hacer por esta familia, ¿verdad? Y se quedaron esa noche a dormir allí en esa casa, y para el día siguiente el sabio le dijo: vamos a hacerle un gran favor a esta familia. Para eso el sabio llevaba una cajita que no le había revelado a su discípulo qué traía la cajita, pero se fueron en la madrugada y antes de salir de la casa, el sabio tomó un cuchillo y mató a la vaca. El discípulo estaba eufórico. ¿Cómo había hecho eso? ¿Por qué se había atrevido? Era el único sustento de la familia. Así que el sabio mató a la vaca y dejó la cajita por ahí en el patio. La familia tenía un terreno bastante amplio. Se fueron. Y pasando el año, el sabio le dijo a su discípulo: vamos a volver al lugar donde fuimos. Y cuando llegaron se dieron cuenta pues que la ciudad seguía más o menos, el pueblo seguía más o menos en las mismas condiciones, pero la casa que habían visitado estaba mucho mejor, más cómoda, mejor construida. Y cuando tocaron vieron a la familia que estaba en otro, con una comodidad en su estilo de vida. Y se quedó sorprendido el discípulo. Ya que entraron y todo, pues le preguntó el sabio: oiga, ¿cómo es que ustedes llegaron de la situación tan precaria en la que vivían a tener lo que ahorita tienen? Y dice que el día, contó el señor de la familia, que el día que ellos se fueron, se levantó en la mañana y se dio cuenta que su animalito que tanto amaban estaba muerto. Así que entraban en shock todos en la familia, ¿cómo le iban a hacer? Y empezaron a pensar en maneras de hacer esto y lo otro, y de pronto se encontraron con una caja llena de semillas. Así que dijeron: pues tenemos que hacer algo para comer, y se pusieron a limpiar el terreno y a sembrar las semillas, y les fue bien. Entonces ya tenían el alimento, ya tenían para comerciar, y poco a poco les fue yendo bien gracias a eso. Hay cierta sabiduría detrás de esa historia. Usted puede sacar su moraleja de ella, ¿verdad? Y pensar: no, hay algo allí que me está estorbando para que yo... eso lo dejo a su criterio. Lo que yo quiero resaltar de esta historia es la acción del sabio. La persona sabia sabe cuándo hacer algo que a los ojos de las demás personas parece perjudicial en su momento, pero que es bueno y a la larga traerá un beneficio más grande. En la porción que nosotros tenemos hoy, ese es precisamente el proceder del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está ante una situación en la iglesia de Corinto muy delicada, a lo cual, pues casi como en la historia, pues les pide que tienen que matar la vaca. Tienen que hacer algo que a los ojos de todos los demás suena algo radical y feo, pero que será de gran provecho para lo que sigue de la salud de la iglesia. Así que hoy nos vamos a estar enfocando en los versículos
1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 13, pero para tomar esto en contexto vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13. Entonces quiero invitarle en su Biblia que me acompañe por favor en la carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 13. Cuando lo encuentre, quiero pedirle de favor si me acompaña poniéndose de pie. Dice la palabra de Dios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Oremos, hermanos. Señor nuestro Dios, gracias por su palabra, Señor. Ella nos da sabiduría y ahora verdaderamente que la necesitamos, Señor. Denos sabiduría. Usted que da abundantemente y sin reproche, denos sabiduría, Señor. Para que seamos como una iglesia sabia que se prepara para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Por favor, ayúdeme a mí en particular, Señor, para poder expresar con claridad estas cosas y para que esto traiga gran provecho para la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? La semana pasada notamos... gracias. La semana pasada, y bueno, todas estas semanas que hemos estado con 1 Corintios, hemos notado que la iglesia ha tenido un grave problema. Pero muy en específico en esta porción, notamos que la iglesia había perdido su rumbo, porque dentro de la membresía de la iglesia pues existía un hombre cometiendo un pecado que incluso una sociedad inmoral con falta de ética condenaba. Y por causa de ese hombre, pues la iglesia y el nombre de Cristo estaba siendo difamado. Las personas fuera blasfemaban el nombre de Cristo por causa de ese flagrante pecado que estaba cometiendo en la iglesia. Y la iglesia, para colmo, pues no hacía nada al respecto. Debido a eso, Pablo exhortó vehementemente a la iglesia a que tomara medidas disciplinarias sobre aquel miembro. La medida disciplinaria parece bastante fuerte,
entregar a tal a Satanás, y ya lo explicamos la semana pasada, y espero que si no lo vieron puedan verlo, está ahí en el video. Parece como una medida sobrepasada, exagerada dentro de la iglesia, pero ya vemos que era una medida que en la sabiduría que Dios le dio al apóstol Pablo era necesaria para corregir el rumbo de la iglesia. Ahora bien, es cierto que la expulsión de ese miembro iba a corregir muchas cosas, pero se precisa y es muy importante que la iglesia no volviera a cometer el mismo error. Como padres, por ejemplo, si tenemos a nuestros hijos chicos y vemos que están haciendo algo malo y tenemos bastante influencia y autoridad sobre ellos, quizá le quitemos esa cosa que le haga daño. Pero lo que más queremos como padres es que el día que ellos tengan esa cosa delante, no la tomen. Que tengan la sabiduría para no ir y que no siempre tengamos que estar nosotros ahí para quitárselo, ¿verdad? Es el deseo de un padre poder enseñar a su hijo a que él aprenda el discernimiento. Qué le conviene, qué no, qué es bueno, qué es malo, qué es bueno y qué es mejor. Son cosas que como padres queremos instruir a los hijos. Y así también el apóstol Pablo está tratando con la iglesia en la porción que nosotros tenemos, versículos 9 al 13, para enseñar a la iglesia el discernimiento, la sabiduría, de que no solamente esa situación no se repita, pero que entiendan cómo evitar futuras reincidencias de ese tipo. Así que el apóstol Pablo les va a enseñar a la iglesia a juzgar correctamente en diferentes escenarios. Y para ese propósito hay 4 cosas que quiero señalar en nuestro presente texto, para nosotros también aprender de este discernimiento. La primera de ellas es que necesitamos entender el significado del mandato. Lo segundo que voy a señalar es comprender los límites de ese mandato. Lo tercero es descubrir la intención del mandato y finalmente aprender a aplicarlo. Para que nosotros seamos una persona sabia con discernimiento, tenemos que seguir por lo menos estas 4 cosas. Y nosotros lo vamos a hacer viendo cómo lo hizo el apóstol Pablo con la iglesia. Así que la primera es entender el significado del mandato. Versículo 9 nos dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Debido a esta declaración, entendemos que la primera carta que llamamos la primera carta de Corintios en realidad es la segunda. Hubo una carta previa donde Pablo le escribió a la iglesia que no se juntaran con los fornicarios. Entonces, esto que estamos viendo es la segunda, una respuesta a la situación que aconteció en reacción a la primera. Y es interesante esa palabra juntarse. Es una palabra bastante larga en griego que se traduce como relacionarse en otras versiones. Pero la idea de fondo es mezclar. No se mezclen, esa es la idea. Cuando nosotros mezclamos 2 ingredientes, hacemos que se unan y forman una cierta homogeneidad, ¿no? Por ejemplo, usted agarra café soluble y agarra agua y los junta en una tacita calientita con frío, ahorita así, ¿verdad? Pues se vuelve una mezcla homogénea. Y es interesante, pero a esa mezcla nosotros no le llamamos aguafé, o sea, las 2 ingredientes juntos, ¿verdad? Pero le llamamos simplemente café. Uno de los ingredientes acapara todo, ¿no? Y así mismo sucede precisamente con el pecado sexual, con la inmoralidad sexual. Al momento en que entramos en esta mezcla, en contacto con personas que están en una vida de desenfreno, de inmoralidad sexual, lo que va a suceder es que al estar demasiado cerca y al estar demasiado expuestos a un lenguaje, a imágenes, a esto y el otro, vamos a ser posiblemente hasta dominados por eso. Porque si hay un pecado que tiene una característica muy particular de quedarse fijo en nuestra imaginación, en nuestra mente, es el pecado sexual. Y ninguno de nosotros puede salir bien librado de una conversación con gente que simplemente está hablando
de cosas morbosas, cosas que simplemente despiertan la imaginación. Así que la instrucción del apóstol Pablo es muy específica en ese sentido. No se mezclen, no lleguen a un punto de relación donde lo que estas personas estén haciendo esté afectándoles. Hay una instrucción igualmente clara en Efesios capítulo 5, versículo 3, donde nos dice: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Así que el apóstol Pablo exhortó a la iglesia a no juntarse con los fornicarios. Sin embargo, a falta de la madurez de los corintios, tal exhortación requería una mayor explicación. Y vamos a ver, en segundo lugar, comprender cuáles son los límites de ese mandato. Versículo 10 dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Y hermanos, aquí vamos a hablar cosas un poco complicadas, así que si tiene café, échele un trago, porque voy a requerir mucha atención de usted para que saque todo el provecho posible de esto. Aquí hay 3 observaciones que quiero hacer a fin de que podamos entender lo más amplio posible la enseñanza contenida aquí. Primeramente, hay que señalar que es muy fácil encontrar lagunas en mandamientos o leyes específicos. Digámoslo así, en este ejemplo, que en nuestra iglesia ponemos una ley que dice: no se puede entrar al servicio de las 11 con una taza de café. Y tiene vigencia a partir de hoy. ¿Qué va a suceder el próximo domingo? El próximo domingo usted va a traer un vaso con café, porque la instrucción fue que no podía traer taza. Pero pues puede evadir esa responsabilidad y traer un tarro, vaso, qué sé yo, ¿verdad? Y así tomar café en ese tiempo. Y así sucede con los mandatos en las Escrituras que son demasiado específicos. La iglesia de Corinto probablemente encontró una laguna en esa clara exhortación que le dijo: no se junten con fornicarios. Encontró alguna laguna por la cual Pablo tiene que explicar a qué se refería exactamente con eso, entender los límites de ese mandamiento. Hay una segunda aclaración que se tiene que hacer, y es que hay que señalar que un mandato específico, por su efecto, se puede ampliar su significado. Esto es como decir que una mamá le dice a su hijo: hijo, ya no quiero que tomes. El hijo está entendiendo que ya no debe de tomar, pero probablemente pueda pensar: bueno, me dijo no tomar, pero puedo fumar, puedo consumir drogas. Entonces no está entendiendo el mandamiento. El mandamiento es: hijo, no quiero que consumas nada que te pueda afectar en tu salud y tu sano juicio, ¿no? Entonces, con ese mandamiento, no quiero que tomes, podemos abarcar muchas otras cosas que entran dentro de esa misma categoría o del efecto deseado. Y lo mismo ocurre aquí con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dio el mandato muy específico: no se junten con los fornicarios, pero no se limitaba a eso. No solamente los fornicarios tienen una influencia negativa sobre nosotros y nos pueden afectar y pueden dañar la manera en que nosotros nos comportamos. Hay muchas personas más con diferentes cosas. Por ejemplo, Pablo señala aquí el avaro. El avaro se refiere a la persona que quiere tener más que otros o quiere más de lo que debe de tener. Es una persona con una ambición egoísta. Menciona ladrones. Esa palabra también se traduce como un estafador, una persona viciosa. Y esta es una característica de los falsos profetas. Son estafadores. Prometen una cosa con mentiras, con engaños. También habla acerca de los idólatras. Los idólatras son aquellos que adoran ídolos.
Pero decir que un ídolo es algo que se limita a una imagen, a una escultura, es reducir demasiado la idea. Ídolo puede ser hasta tu propio cuerpo. Lo ves en el espejo, lo admiras, trabajas, sirves para ello, le pones así, lo adornas, ¿verdad? Le inviertes tiempo, dinero. Bueno, ¿qué diferencia hay entre eso y una imagen en ciertos lugares del mundo? Es igual, idolatría. Colosenses 3:5 nos dice que la avaricia es idolatría. Entonces, entendemos esa segunda cosa que hay que señalar, que un mandato específico por su efecto puede ampliar su significado a otras cosas. Y lo tercero que hay que señalar, hermanos, es que los mandatos específicos requieren de sabiduría para aplicarlos a diversas circunstancias o situaciones. Mire, vamos a leer otra vez de corrido los versículos 9 y 10. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Los versículos 9 al 10 parecen indicar que Pablo está dejando la puerta abierta para que los hermanos se relacionen con toda libertad, con inmorales, con avaros, con ladrones o con idólatras. Pero ese no es el punto, hermanos. Estaríamos entendiendo mal los versículos. Lo que Pablo quiere evitar, hermanos, es que la iglesia sea demasiado rígida, demasiado estricta, con solamente ver una sola forma de aplicar ese mandato específico. Hubo periodos en la historia del cristianismo, por ejemplo, que ante mandatos así y ciertas porciones de la Escritura, hubo hermanos que simplemente se salieron de la ciudad, se salieron de su pueblo y se fueron a vivir 10, 15 años en el desierto, solos en el desierto, comiendo chapulines, lagartijas, tratando de sobrevivir ahí en el desierto. Y era como una corona a ver quién había durado más de 5 años en el desierto, solos, por causa de aferrarse solamente a una sola cosa, a un solo significado. Pablo no quiere eso, y no es la voluntad del Señor Jesucristo tampoco. Juan 17:15 nos dice: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Lo que nos invita a este pasaje es a aplicar criterio, hermanos, aplicar criterio. Habrá casos en que tendremos nuestro afecto y nuestro aprecio por personas que no comparten nuestra fe y que pueden acaso llevar en algunos momentos una vida de pecado, algunos tal vez en alguna inmoralidad sexual, algunos quizá muy enfocados en el dinero, algunos quizá que sabemos que no son personas honestas con las cosas que hacen, y aún así vamos a poder estar cerca de ellos, trabajar juntos, convivir, salir en alguna ocasión, sabiendo que son así. Pero lo que es importante es aplicar el criterio hasta dónde, hasta qué punto esa influencia nos está empezando a afectar la manera de pensar bíblicamente. Los problemas que la iglesia de Corinto estaba enfrentando tenían parte de su origen en la manera en que ellos estaban relacionándose con personas fuera de la iglesia. Conocían la instrucción del apóstol Pablo, pero no la aterrizaban a su circunstancia particular. En la predicación de la semana pasada, hermanos, señalé que la iglesia camina al filo de la navaja. Y usted pues imagina cómo, por ejemplo, un trapecista va caminando sobre un hilo, ¿verdad? Muy delgadito, una cuerda muy delgadita, y va así con este palo, ¿verdad? Tratando de no irse ni muy a la derecha ni muy a la izquierda. Así camina la iglesia. Por un lado está el legalismo y por otro lado está el liberalismo, el libertinaje. Por el lado del legalismo, las cosas en la Biblia todas se ven blanco y negro. Blanco y negro. No hay profundidad, aunque dicen que hay demasiada profundidad, no hay profundidad, todas las cosas en blanco y negro.
Al punto que, por ejemplo, en los años 60, había ciertas cosas que no se podía hacer si un varón tenía barba. Ya me hubieran corrido a mí, a Memo ni se diga. ¿Por qué? Porque en los años 60 estuvo el movimiento de los hippies. Y entonces cualquier hombre con barba era un hippie. Y debido a eso, el hombre no podía servir porque entonces era un hippie. No podía entrar al seminario, no podía ser en algunos casos miembro de una iglesia, no podía servir dentro de la iglesia. Y eso, hermanos, es ver muy blanco y negro la cosa. Eso es llevar más allá de lo que realmente o la extensión que puede tener algún versículo de las Escrituras. Sí, claro, siempre hay que aplicar el criterio, pero el problema con legalismo es hacer todo blanco y negro. El legalismo, hermanos, es creer que por guardar ciertas reglas externas conseguimos algún favor especial de parte de Dios. Así que la iglesia tiene que caminar con cuidado de no caer en estas cosas. Es una tentación ser poco profundos y caer de ese lado. Pero por otro lado está el lado del libertinaje. Ser tan abiertos en nuestra mente que nunca llegamos a nada. Hay ciertos pastores que están en televisión y les hacen la pregunta: ¿es el homosexualismo pecado? Y los pastores, no, que 5 minutos y no dijeron nada, no dijeron sí, no, o alguna cosa, no. Una explicación bien grande. ¿Por qué? Porque tienen miedo. ¿Por qué? Porque no quieren tener un juicio demasiado definido acerca de alguna cosa. Y por lo tanto tienen su mente tan amplia que nunca la aterrizan en nada. Ese es un peligro también para la iglesia. Así que la iglesia tiene que moverse, caminar al filo de estas dos cosas. Por una parte, identificar aquellas cosas que claramente son blanco y negro, y por otra parte, extender su criterio, el entendimiento de las Escrituras para aplicarlo al mayor número de circunstancias. Si la iglesia va a madurar, hablando de la iglesia de Corinto y también, por supuesto, de nosotros, si la iglesia va a madurar, hermanos, necesita sabiduría para entender, 1, el significado de las palabras de Dios; 2, comprender los límites de las exhortaciones; y 3, descubrir la intención del mandato. Versículo 11, hermanos. Dice: más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. Al creyente no se le prohíbe tener alguna medida de relación con inmorales sexuales, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos o ladrones que no son creyentes, pero sí se le prohíbe relacionarse con aquellos que lo son y dicen ser hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué se le prohíbe al creyente relacionarse con aquel que dice que es hermano pero tiene estas cosas? Y bueno, ya aprendimos que podemos alargar la lista. ¿Por qué se le prohíbe? ¿Perdón? Muy bien, Dani. Así es. Por el peligro del engaño. El peligro del engaño. Pocas cosas son tan peligrosas como alguien que dice que es hermano y al mismo tiempo vive en abierta desobediencia a Dios. La manera laxa, relajada en que viven, hacen que el resto de los demás hermanos, incluso consagrados, también empiecen a relajarse. Y se empiezan a relajar tanto que al rato pues ya no hay diferencia. Y se están portando no todos mejor, pero todos peor. El pueblo de Israel tenía una ley para cuando iban a entrar en combate. Se dice que el oficial, el general, los sacerdotes tenían que llegar y decir al pueblo que si alguien recientemente se había casado, salga de las filas, vaya y quédese con su esposa. ¿Qué anda haciendo acá, verdad? Y decía, si hay alguien que tiene viña, que acaba de comprar una viña, ¿qué anda haciendo aquí? Vaya, disfrute, tome del fruto de la vid, disfrute de, voy a decir, el jugo de uva.
Luego decía, hay alguien que ha comprado casa, vaya y disfrute de su casa, ¿qué anda haciendo aquí? Porque si muere no va a poder disfrutar. Pero había un grupo en particular que también se hacía el señalamiento y decía, los oficiales tenían que decir, ¿hay alguno de ustedes que sea un cobarde y esté asustado? También salga de las filas. Deuteronomio 28 nos dice, añadirán los oficiales, si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, que vuelva a su casa, no sea que desanime también a sus hermanos. La sabiduría detrás de esa instrucción no es diferente dentro de la iglesia. Los soldados cobardes y miedosos contagiaban al resto del ejército y lo debilitaban en la batalla. Y lo mismo ocurre con aquellos que dicen que son hermanos, pero viven en una vida de abierta desobediencia a Dios, porque al final hacen que los demás terminen comportándose de la misma manera. Pero hay otra razón por la que Pablo prohibió eso de juntarse con aquellos que dicen ser hermanos, y es por la confusión que transmite. La línea entre un no creyente y un creyente se va empezando a perder cuando el no creyente dice que también es creyente, pero vive su vida como si nada. Entonces la gente del mundo dice, oye, yo no entiendo por qué tú sí te cuidas de estas cosas, pero esta persona, él es un estafador, él es un engañador. ¿Por qué? O sea, y existe esa confusión para las personas. He escuchado el testimonio de algunos varones aquí dentro de la iglesia que por temor a que el nombre de Cristo no fuera deshonrado, se esperaron un tiempo hasta estar seguros de que realmente eran cristianos antes de decirle a sus compañeros de trabajo que eran cristianos. Y confesaron y dijeron, yo no voy a decir que soy cristiano hasta que esté realmente seguro, porque y donde no lo sea y al rato anda allí deshonrando y haciendo y lo otro, la gente, la iglesia va y el nombre de Cristo va a quedar en mal por causa mía. Eso es algo bueno, hermanos, tener el temor de Dios de que eso no suceda, porque no es cristiano aquel que simplemente asiste a la iglesia, no es cristiano aquel que decide obedecer algunas cosas de la Biblia. No es cristiano aquel que empieza a hacer algunos pequeños cambios en su vida que para él pueden resultar importantes. No, hermanos, es cristiano aquel que ha tenido tal obra sobrenatural en su corazón que la Biblia describe como un nuevo nacimiento. Es cristiano aquel que ha puesto su confianza y su mirada en el Señor Jesucristo y que ha confiado en Él como el único y suficiente Señor y Salvador de su vida. Es cristiano aquel que sabe que en la cruz Cristo pagó por los pecados y que se arrepiente y pone su fe en Él. Ese es cristiano, es Él. Entonces, estos hermanos que en su momento dijeron voy a esperar, fueron sabios y cautelosos para que el nombre de Cristo no fuera deshonrado. Muy importante también es aprender a mirar cuál es la intención de Dios a cada instrucción, hermanos, y con esto tener discernimiento. De esta manera observamos que para tener discernimiento, 1, hay que entender lo que Dios nos pide. 2, hay que comprender sus límites. 3, hay que descubrir su intención y finalmente hay que aplicar el mandato. Versículo 12 y 13. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Una vez que hemos pasado por el proceso señalado, hermanos, lo más seguro es que vamos a saber bien qué hacer. Es un proceso que vamos a tener que repetir una y otra vez mientras leemos la Biblia. Vamos a encontrar algún mandato específico y vamos a tener que hacer este proceso. Entender el significado, ver los límites, ver la intención y entonces vamos a saber, esto es lo que Dios pide de mí. Y cuando entendemos lo que Dios pide de nosotros, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y hay que hacer ese proceso una y otra vez, hermanos. Por ejemplo, en el versículo 13 nos dice,
A los que están afuera, a los que están fuera, Dios juzgará. Y otra vez podemos caer en la idea de que, mira, nosotros no podemos juzgar a nadie fuera de la iglesia. Y tenemos que preguntarnos, ¿es eso lo que realmente dice el versículo? No podemos denunciar, no podemos señalar que alguien está haciendo algo bastante malo y que ese es algo peligroso. ¿No podemos hacerlo? ¿Es lo que dice el versículo? Bueno, parece que no, porque el versículo, capítulo 6, versículo 2, o sea, más adelantito nos dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? Así que, hermanos, siempre que encontremos un mandato bastante específico, hay que usar criterio, hay que usar sabiduría, hay que entender sus límites, hay que entender la intención del escritor y de esa manera adquirir sabiduría, hermanos. Al final el apóstol Pablo le dijo a la iglesia: quiten al perverso de entre ustedes. O sea, aterrizando ya toda la enseñanza, esto es lo que hay que hacer. Y con esto quiero empezar a concluir, hermanos. Les dije en un principio un poquito más adelante de la introducción, les dije que uno de los deseos de un padre no es andar yendo delante del camino de los hijos, quitándole las cosas para que ellos entonces vayan por el camino. La tarea de un buen padre, de una mamá que quiere ver a sus hijos, jóvenes, adolescentes bien, es enseñarle a quitar esos obstáculos delante para andar en el camino del Señor. Y eso es lo que ha estado haciendo el apóstol Pablo con mucha sabiduría, enseñándole a la iglesia que ellos tienen que tener discernimiento, que ellos tienen que entender cómo hacer las cosas. Y en la medida que más y más y más lo vayan haciendo, va a ser más fácil y más rico seguir al Señor. Hay un dicho que nosotros tenemos que dice: al buen entendedor, pocas palabras. Pablo les había dado la instrucción de: no juntéis con los fornicarios. Y si los corintios hubiesen sido buenos entendedores, Pablo no hubiese tenido que explicar todas las cosas que hizo, ¿verdad? Y con esto queda en evidencia que la iglesia en realidad no era una iglesia madura. En realidad era una iglesia que le hacía falta mucho por aprender. Para ser un buen entendedor, ¿qué se necesita, hermanos? Se necesita tener un buen conocimiento de las cosas relacionadas y se necesita tener una disposición para obedecer. Si usted quiere venir conmigo y enseñarme acerca de mecánica, bueno, tendrá que explicarme muchísimas cosas, porque tengo muy pocas cosas que pueda relacionar para entenderlas debidamente. Y si a eso le agrega que la verdad, pues gracias a Dios el Señor ha provisto 2 mecánicos en la iglesia y no tengo mucho interés en aprender, pues va a tener que explicarme muchísimo más y convencerme de que es bueno que yo lo aprenda, ¿no? Pero es importante tener conocimiento relacionado y es importante tener disposición. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿usted lo tiene? ¿Usted tiene disposición de aprender la palabra de Dios? ¿Usted tiene disposición de conocer bases sólidas de la palabra de Dios que le ayuden a entender un tema diferente, pero que usted lo pueda asociar, lo pueda relacionar? ¿Usted tiene disposición de eso? ¿Usted tiene disposición de que si Dios le dice, haz esto, lo va a hacer? Porque si no lo hace, hermano, si no lo hace, hermana, si no es otro hermano, si no es una autoridad en la iglesia, será el Señor quien esté a lo largo de su camino quitándole cosas delante de usted que le van a doler. Entonces usted se va a topar con pared, y por qué, y por qué, y por qué, y Dios entonces va a hacer que usted pase por muchas dificultades y a través de ellas pueda seguirle. Pero no queremos eso. Por eso quiero invitarle a que oremos, que le pidamos al Señor que Él nos ayude a ser una iglesia sabia, una iglesia con la disposición de escuchar y una iglesia con la disposición de obedecer. Oremos.
Padre, queremos hacer nuestras las palabras de Samuel cuando dijo: habla, que tu siervo escucha. No solamente escuchar de recibir información, pero escuchar con la intención de obedecer. Ayúdenos, Señor, a ser una iglesia así. Porque solamente de esta manera, Señor, con un buen criterio, estaremos protegidos no solamente del legalismo y el libertinaje, pero de cualquier influencia que quiera contaminar la santidad de su iglesia, la novia de Cristo. Por favor, ayúdenos, Señor. Ayúdenos para ese propósito, y ruego que usted siga levantando más hombres y mujeres dentro de esta iglesia con buen discernimiento, con buena capacidad de ver al horizonte las cosas que vengan, Señor, las dificultades que vengan, los peligros y las tentaciones desde una muy larga distancia, y sean así una gran bendición para este pueblo suyo. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.